Capítulo muy complejo, ¿ah? Que requiere mucha atención y vamos a tratar de concentrarnos ahora para poder explicar, digamos, las implicancias teológicas, eclesiásticas y una comprensión mayor respecto de la salvación, pero también de la discusión que de pronto se da en el mundo evangélico respecto a Israel y la iglesia. El 9, el 10 y el 11 básicamente abordan esta temática. Y también vamos a ir vinculando algunos elementos doctrinales para ir reforzando también un poco en lo que creemos. Así que eso importante que lo comprendamos. ¿Cierto? El texto salta como en forma exabrupta. ¿Cierto? Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia da testimonio conmigo en el Santo Espíritu de que tengo una gran tristeza y continuo dolor en el corazón. Habíamos terminado, ¿cierto?, con el versículo 31 hasta el 39 acerca de el triunfo de Cristo, el triunfo del Evangelio, el triunfo de la esperanza, pero como abruptamente Pablo entra en otro contexto ahora, que tiene que ver con Israel básicamente y el plan de Dios. Y entra en este diálogo, ¿cierto?, en esta epístola, digamos, tratando de dar claridad, no tratando, dando claridad respecto a este tema. Y parte el versículo 1, ¿cierto? Con el versículo dice, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en el corazón. Y viene, eh, porque, dice el verso 3 porque desearía ser yo mismo separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares, según la carne. Aquí yo corté para abordar el uno y el 2 básicamente, porque Pablo abre este capítulo tan apasionante, afirmando su veracidad, evidentemente es todo bajo la dirección del Espíritu Santo, consciente de que las palabras que él va a vertir pudiesen ser de alguna forma cuestionadas. Eh, Pablo, entendamos que no está hablando desde lo superfluo, ¿ah? Aquí no es una pose paulina, ¿cierto? Como que él quiera de alguna forma promoverse respecto al verdadero afecto que él sentía por los judíos, por los israelitas, sino que él está hablando desde una convicción muy profunda. ¿Por qué? Porque expresa mucha tristeza, expresa mucho dolor por el rechazo, ¿cierto?, del evangelio respecto a los de su nación, es decir, los judíos. Y este es un sentimiento, evidentemente, que debiese caracterizar a todos los creyentes respecto de nuestros familiares, ¿cierto? Nuestros amigos, que verdaderamente no entienden ni tienen ninguna cercanía tampoco con el Evangelio. Entonces, lo primero que nos enseña este pasaje es también a nosotros sentir pesar por aquellos que se están perdiendo. Y Pablo lo sentía. Digo en verdad, digo en Cristo, no miento, mi conciencia y mi testimonio conmigo en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor. O sea, no era una situación de pronto que él sentía. Pablo sentía una profunda frustración al ver que no solo los judíos o israelitas no recibían el mensaje del Evangelio, sino también lo combatían con todas sus fuerzas. Eran opositores activos del Evangelio, ¿cierto? Y como les decía hace un momento atrás, nosotros también debemos amar a los perdidos, eh, sentir afecto por aquellos que caminan lejos del Evangelio, eh, entender que están viviendo en tinieblas, ¿cierto? Porque dice la palabra en una de las epístolas de Pablo, particularmente Corintios, si no me olvido, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces están bajo, ¿cierto? Están bajo la cobertura del maligno, ¿cierto? Y están en esas situaciones que ellos no pueden reconocer con sus fuerzas personales, con sus habilidades personales, poder reconocer a Cristo como Salvador ni la verdad del Evangelio. Entonces, Pablo lo que está mencionando acá es profundo dolor, dice, gran tristeza. Pablo no dice solo tengo tristeza, como alguien lo puede decir de manera formal. Si uno rasga un poquito el texto y se mete en el griego, lo expresa el original con una fuerza mayor de la que nosotros de pronto podemos leer en el castellano o español. Pone primero la palabra tristeza para resaltarla y añade, sin lugar a duda, consiguientemente para mí,
mostrando que es algo muy personal. Pablo sentía mucho dolor, mucho dolor. Ahora, este dolor que no significa que nosotros tenemos que pasar por alto todas las tropelías que los judíos han llevado a cabo este último tiempo, que no han sido pocas. Volvemos a Pablo y él dice que es grande, dice que tengo una gran tristeza. Deja claro que no se trata de una pena pequeña, sino de un dolor muy intenso que él estaba experimentando. Y eso también debería hablar a nuestro corazón. ¿Ah? Nosotros también debiésemos sentir pena por aquellos que están sufriendo sin saber que están sufriendo lejos del Evangelio. Volvemos a Pablo, ¿cierto? Él agrega que siente una angustia incesante, quiere decir que esta angustia es permanente, que está instalada en su corazón, que es un dolor que además de profundo, ¿cierto? Es continuo. Y aquí el verso 3 dice, porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí en esta parte de la epístola? A su gente, incluso a sus hermanos consanguíneos, ¿cierto? Que él los menciona en alguna de sus epístolas. Pablo tenía hermanos, probablemente, de hecho, tenía sobrinos y sobrinas, y de pronto sentía el pesar hasta el punto que él decía y llega a sostener, desearía yo mismo, yo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares. Pablo declara que desearía él ser maldito por amor a sus hermanos y por amor a sus compatriotas, revelando que además de ser un gran teólogo, él ama profundamente a las personas, ¿cierto? Él en las palabras intenta transmitir su dolor, la angustia que le provoca, pero también deja entrever que él mismo se daría en favor de aquellos que están lejos del Evangelio. Y esto nos ayuda a entender, hermanos, también que podemos ser muy aplicados intelectualmente respecto a la teología, podemos conocer los misterios de la palabra, pero si nuestra fe no está conectada con la realidad, con aquellos que se pierden, nosotros tampoco eh, eh, hemos hecho carne este evangelio que nos salvó un día a nosotros. Hoy día yo estuve compartiéndole el evangelio a un compañero de trabajo también. Y en ese hay momentos, ¿cierto?, en que la situación se da, en que las cosas se favorecen en abrir un diálogo respecto de temáticas religiosas, espirituales o cristianas, como quiera usted llamarlas. Es importante, ¿cierto?, no perder también ese foco. Lo más importante, ¿cierto? No es que nosotros seamos tan aptos teológicamente, sino que también aprendamos a amar a la gente y estar profundamente preocupados por el bienestar de otros. De pronto nosotros en la iglesia cometemos ese error, ¿ah? En que nos preocupamos de nosotros mismos y hacemos vida de cristianos desconectados de las realidades que la gente está viviendo afuera. Entonces, la pregunta que me gustaría dejar instalada, amén de lo que Pablo señala, que él mismo le gustaría estar separado de Cristo para que otros conocieran y degustaran el Evangelio. La pregunta que instalo en su corazón y en mi corazón también, ¿estoy dispuesto a sacrificar mi comodidad por la salvación de otros? Que un día lo llamen y lo inviten a predicar al sector rural de Paine o de Hospital, aquí, bueno, en la sexta región solamente, o que lo llamen a hacer misiones a Ancud, no sé, un lugar donde llueve, donde no hay las comodidades necesarias, mínimas para poder estar confortablemente. Entonces Pablo está expresando un profundo dolor. Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia da testimonio conmigo el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en el corazón, porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Pablo usa un lenguaje extremo. Desearía yo mismo ser separado por el bien de sus hermanos, según la carne, ¿cierto? Hablo de sus familiares también consanguíneos, como así también los que étnicamente lo emparentan, ¿cierto? Hablo de los judíos en general. Ahora, Pablo no está hablando de separarse realmente de Cristo, no está hablando de perder la salvación para poder salvar a otros. Es una forma intensísima, superlativa, de mostrar, hermanos, sinceridad, sinceridad de su amor, como cuando Moisés intercede por el pueblo con palabras igualmente radicales. ¿Se acuerdan cuando hacen el becerro de oro? ¿Se acuerdan esa situación? ¿Se acuerdan cuando eh, perdón, Moisés subió con, ¿con quién subió? Con Josué. Por favor, me ayuden. Eh,
para encontrarse con el Señor y al bajar, ¿cierto? Estaba el hermano de Moisés y había hecho una suerte ahí de becerro de oro y estaban todos bailando y el Señor les dice, apártate porque voy a, voy a destruir eh, al pueblo. Y Moisés le dice, no lo hagas, qué sé yo, y hay una suerte de persuasión ahí, una conversación entre Dios y Moisés. Estoy buscando el texto para que podamos verlo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo clarito? Pastor Marcelo Sí, me hizo recordar también cuando Abraham pedía por Sodoma y Gomorra. Si ahí claro, ve claro que también, es linda esa parte también. sin duda. Muchas gracias, Brendita. Ahora, ¿estamos orando nosotros por nuestros familiares que no conocen al Señor? Estamos nosotros intercediendo por ellos de tal suerte que puedan conocer la gracia que un día nos rescató a nosotros también, por nuestros hijos que son incrédulos. Estamos en eso también, hermanos, eso tenemos que poner también atención, eso es necesario. Vamos al versículo 4 y hasta el 4 y 5. Fíjense aquí, dice, hermana Brenda, ¿puede leerlo, por favor? Amén. Pero que se borre de una letra. ¿Puede? Eh, ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de Sí. ellos, según la carne, proviene de Cristo, a quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, Pablo está reconociendo, ¿cierto?, que Israel era un pueblo especial y que tiene un lugar especial en el plan redentor de Dios. Enumera los privilegios, la gloria, por ejemplo, la gloria del monte Sinaí, recuerden ustedes la chequina, los pactos que Dios establece. ¿Con qué los establece? Con Israel. ¿Algún pacto, por ejemplo, se acuerdan ustedes? ¿Alguno de estos pactos? Nosotros reconocemos tres pactos, ¿cierto? El pacto de gracia, el pacto de obras y el pacto de salvación, ¿cierto? Eso en términos teológicos lo reconocemos. Pero en la Biblia, en el relato bíblico, ¿qué pacto reconocemos? El pacto de Dios con Noé. El pacto de Dios con Noé, muy bien, bien. Perdón, ¿aló? ¿El pacto de Dios con quién? ¿Alguien habló? Con Abraham, Con Abraham, muy bien. ¿Qué otro pacto? Con David. El pacto con David, muy bien. ¿Qué otro pacto? Con Moisés, y con ¿cierto? Jacob, ¿o no? Jacob también, sí, por eso que le cambió el nombre. Sí, pues entonces, la historia, y hemos visto que los pactos son como el hilo conductor de la historia de la salvación. Entonces, ellos son adoptados como pueblo, a ellos se les manifestó la gloria de Dios, con ellos establecen los pactos, ellos son los que reciben la ley, ellos son los que configuran el culto, son los que reciben las promesas. ¿De dónde son los patriarcas? De Israel. ¿Cuáles son los patriarcas, hermanos? Abraham, Isaac y Abraham Jacob. Muy y Jacob. bien. Abraham, Isaac y Jacob, Jacob. Muy bien. Entonces, y en esto estamos de acuerdo. Israel tiene un lugar especial en el plan redentor. Enumera los privilegios, ¿cierto? Son israelitas, no es un título vacío. ¿Por qué se llaman israelitas, cierto? Porque le cambia a Jacob el nombre. ¿Se acuerdan esa visión cuando lucha con el ángel? Y le cambia el nombre de Jacob a Israel. Por lo tanto, los descendientes de Israel son llamados israelitas. Enumera los privilegios. No es un título vacío, es una historia que está marcada por la iniciativa divina y por la revelación. Dios se revela a los judíos, a los israelitas, perdón. Por lo tanto, la fe cristiana no nace de la nada, nace de una historia
que está relacionada con la historia humana también, y un aspecto donde la historia, quien conduce la historia es, sin lugar a dudas, es Dios. La ley, el culto, las promesas muestran que Israel recibió luz, guía, esperanza, todo esto dado por Dios. Es mediante el culto, ¿cierto? También los rituales, los sacrificios, donde Dios instruye al pueblo acerca de la gravedad del pecado y la necesidad también de la expiación, ¿cierto? Como se inaugura los sacrificios levíticos, que no son simples rituales humanos, ¿cierto? Que tienen una carga simbólica muy importante y que nosotros lo entendemos a la luz de Cristo. Entonces, todo este marco histórico, religioso, prepara el camino para el cumplimiento final de las promesas divinas. Entonces, Pablo llega al centro, ¿cierto?, de la reflexión. Israel según la carne, del cual proviene Cristo. No nos olvidemos que también Cristo es judío, es israelita. El Mesías prometido viene de allí. Jesús irrumpe en la historia de Israel como un hombre verdadero, con raíces reconocidas y concretas. No es solo un constructo religioso, es un personaje de la historia. El cumplimiento de la irrupción del Mesías no cae del cielo. Dios es fiel y cumple su palabra, ¿cierto? Y Cristo aparece en la historia. Y Pablo, ¿cierto?, corona la afirmación confesando la supremacía de Cristo. Y señala, ojo, de ellos son los patriarcas y de ellos según la carne proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, finalmente, no es solo Cristo como un personaje neutral de la historia, sino que el centro de la historia es Cristo. E identifica a Cristo como Dios, bendito por los siglos, de los siglos. Amén. Entonces esto nos plantea un escenario que me gustaría eh, desglosar con ustedes. Muy simple. Hebreos, israelitas y judíos son diferentes nombres para un mismo pueblo. ¿Se entiende, cierto? Hebreos antes de Jacob, israelitas después de Jacob, judíos cuando vuelven de el exilio en Babilonia. ¿Algo se acuerdan por qué eran llamados judíos? Se los he explicado en algún otro momento. ¿Alguien se acuerda? Pastor, ¿puede repetir eso? Hebreos antes de Ya. Hebreos antes de Jacob, israelitas después de Jacob y judíos Isra- después del exilio en Babilonia. después ¿Cuándo de fue? Jacob. Claro, porque fueron llamados israelitas cuando Jacob es llamado Israel. ¿Se acuerdan? Lo rebautiza Dios. Y después los hijos de Israel, israelitas. Hebreos eran antes, es la designación histórica que reciben antes de Jacob. Después de Jacob, dado que le cambia el nombre de Jacob a Israel, los 12 hijos que provienen, ¿cierto?, de Jacob, se les llama israelitas por ser hijos de Israel, cuyo nombre anterior era Jacob. Y judíos, ¿por qué son llamados judíos hasta el día de hoy? Porque recuerden que solamente dos tribus subsistieron después de que los asirios invaden el reino del norte y hacen caer las 10 tribus. ¿Se acuerdan que el reino se dividió? Y mayoritariamente o sea, eran judíos y benjaminitas y algunos levitas. La tribu más grande era la de Judá, por lo tanto, eh, envolvieron, ¿cierto? Designaron a los levitas y a los benjaminitas la designación de judíos porque esta era la tribu más grande, ¿cierto? Hebreos, antigüedad y origen, son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Israelitas, ¿cierto? Porque el pueblo de la alianza, el pacto que hace con Jacob. Judíos, en la época posterior, ¿cierto? Al exilio. ¿De qué exilio estamos hablando acá? Vimos un libro completo el año pasado, ¿ah? ¿Se acuerdan? ¿De qué exilio? ¿En qué lugar fueron exiliados? Babilonia, Muy bien, Babilonia. Babilonia, ¿cuántos años estuvieron en Babilonia? 70 Perdón, o no, 70. 70 años aproximadamente. Entonces, cuando hablamos de hebreos, israelitas y judíos, nos estamos refiriendo al mismo pueblo, un solo pueblo con distinto énfasis.
Hebreo es un nombre muy antiguo para el pueblo descendiente de los patriarcas, suele usarse para resaltar su origen y su identidad frente a otros pueblos. En algunos contextos también marca una identidad cultural y de lengua. Israelitas son los descendientes de Jacob a quienes se le da el nombre de Israel. Este término subraya la idea de pueblo de Israel como nación y comunidad del pacto. Es común cuando se habla de las tribus y de la historia temprana del pueblo. Judíos viene ligado primero a Judá, tribu y territorio, y se fortalece con el tiempo tras la división del reino y el exilio. Judío se vuelve el nombre más usual del pueblo, además del pueblo. Además, termina asociándose fuertemente a la práctica religiosa del judaísmo. Y como en el versículo 5 dice, de ellos son los patriarcas, de ellos según la carne, pero en el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y bueno, ya que vimos esta reflexión acerca de los judíos, me detengo nuevamente en el versículo 5. Dice que Cristo es Dios. Entonces, la pregunta que quiero dilucidar con ustedes en esta noche, en esta tarde, ¿es Cristo Dios? ¿Qué dice hermana Paulina? ¿Cristo es Dios? Sí, ¿Perdón? sí, Ay, la escucho así como... No la escuché bien. sí, pastor. Eso, muy bien. Eh, Emma, ¿Cristo es Dios? No sé cómo explicarlo, pero yo No, no lo explique, necesito. solamente dígame, ¿sí o no? Yo digo, o sea, son tres Ya, en pero una. por lo tanto, sí, por hermana, por lo tanto, perdona, Sí, no, no, no. se está haciendo mucho problema, Emma. Sí, sí. Yo digo que, mm, yo digo que no, Ya, estoy que no. investigada. Vamos viendo. Sin duda que uno de los grandes conflictos que ha debido enfrentar la iglesia es la divinidad de Cristo. Es decir, el personaje que aparece en los relatos del Nuevo Testamento, los cuatro evangelios, ¿es verdaderamente Dios encarnado? Es decir, No, la respuesta a la interrogante que planteamos en este momento, ¿es Jesús verdaderamente Dios? Y esta pregunta ha obtenido diversas respuestas en la historia de la iglesia. Bueno, desde ya asentamos la base firme de que Cristo es Dios. No sé por qué la mitad dijo que no. Seguramente se enredó un poco, Emma, pero yo vamos a aclararlo ahora. sí, Efectivamente, Cristo es Dios, es el Dios encarnado. Amén. Les voy a hacer una pregunta tramposa desde ya. Cuando Cristo se encarna, ¿el cielo queda vacío? no, 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 ¿por qué no? porque está Dios, pues, ¿Dios qué? Dios queda su Dios Padre. Dios Padre. Padre, muy bien. Ya, vamos bien, Emma. Muy bien también los que han participado. ¿Cierto? En el año 325 el emperador Constantino citó un concilio en la ciudad de Nicea, precisamente para discutir esta problemática. Hasta ese momento en la historia de la Iglesia, siglo IV, no había duda en la teología paulina, petrina, es decir, de Pedro, de Pablo, de Juan, de que Cristo era Dios, pero se llega en un momento a poner en duda esta verdad. Y como Constantino se había convertido a la fe cristiana y el cristianismo constituía el mecanismo de unión del imperio, era necesario entonces discutir esto a nivel de concilio, ¿cierto? Que vinieran todos los obispos del imperio a discutir este tema, que enfrentó a dos personajes, a Atanasio, ¿cierto? Y a Arrio. Arrio sostenía que, si bien es cierto, Cristo era la creación más prominente de Dios, no era Dios. Atanasio defendió la fe ortodoxa, conservadora, propia de lo que la Escritura decía, y a rajatabla, con fuerza,
defendió el principio de la plena divinidad de Cristo. De paso les digo que efectivamente los relatos del Evangelio y las epístolas, ya sea de Pablo o las epístolas generales que se conocen en el Nuevo Testamento, no dejan lugar a duda de que sostienen que Cristo es efectivamente Dios. Recuerden que nosotros somos trinitarios. ¿Qué quiere decir trinitarios? Básicamente que creemos en un solo Dios que subsiste en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cierto? El Amén. Dios Hijo se encarna. Recuerden que estas designaciones, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son forma en que se ha revelado el Trino Dios para hacer comprensible esta profunda verdad bíblica. ¿Se entiende, no? Para que la podamos entender y nos da el sentido de familia. ¿Por qué Cristo sabía de amor? El Padre me amó, ¿cierto? Porque él había experimentado el amor del Padre. Volvamos al acontecimiento. Se reúnen todos los obispos entonces y comienzan a discutir este problema. En este concilio habían quienes afirmaban, mire, fíjense la discusión teológica. Síganme. Eh, quienes confesaban de que Cristo era de la misma sustancia del Padre, igual en todo. Entonces, ellos decían que Cristo era homoousios, que Cristo es igual al Padre, lo más profundo. Fíjense la palabra, homoousios. Comparte la misma esencia, ¿cierto? Como me parece que en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, porque dice, y no solo decía que Dios era su Padre, ¿cierto? Porque esto que lo hacía igual a Dios. Cristo aceptó que lo adoraran, ¿cierto? Él recibió adoración. Volvamos al texto que estamos analizando. Por lo tanto, una parte de este concilio, ¿cierto? Una verdad que es bíblica, la estaban defendiendo ahí fuertemente, ¿cierto? Con mucha convicción. Ellos creían en Cristo como homoousios, que era igual al Padre, la misma esencia, verdadero Dios. En cambio, había otro sector que hablaba de que Cristo era homoiousios, señalando con esto que Cristo era semejante al Padre en esencia, parecido, pero no idéntico. La diferencia parece mínima, muy pequeñita, pero cambia todo. Por eso que el credo niceno habla claramente de que Cristo es igual al Padre, para defender la plena divinidad de Cristo. Ahora, ¿quién ganó esta disputa teológica? La facción conservadora, ¿cierto? Encabezada por Atanasio, que defendió esta, esta verdad bíblica, y de ahí viene lo que se conoce como el, ay, el de Nicea, el de Nicea, el, lo cantamos el Concilio, domingo. Ah, no, perdón, ¿alguien habló? Ya, ay, ¿cómo se llama? Ya, la confesión de Nicea, ese es el sentido finalmente, ¿cierto? Vamos viendo, ahí tengo una figura eh, que nos menciona, que nos da idea de cómo debe haber sido este concilio, ¿cierto? La pregunta es, pregunta muy importante, Paulina, ¿Cristo es igual o semejante a Dios? Es igual. Muy bien. ¿Y la Trinidad cómo la entendemos? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el culto nosotros podemos adorar al Espíritu Santo. Sí, Perdón. sí. Ya, gracias. Hermano, contéstenme bien porque
como que le ponen el dedo, sí, y enmudecen al tiro. Entonces no alcanzo a escuchar. Sean tan amables, por favor, y quedarse con el Ah, micrófono un perdón. poquito abierto, ya para saber quién, porque de repente pregunto y todos se quedan callados. Entonces, para mí un poquito incómodo eso. Ya, así que les solicito por favor que si opinan, dejen un ratito el micrófono abierto para darle mayor eh, espacio para los que están opinando. Muy bien. Por lo tanto, nosotros creemos que Cristo es igual al Padre, no semejante. Entonces, eso es importante que, que lo entendamos. Pastor, ¿le puedo hacer una Paula. pregunta? Sí, claro. Porque a veces cuando oramos o otras personas oran, dicen, por ejemplo, intercede ante tu Padre, como refiriéndose a Cristo, intercede ante el Padre por la solicitud. Es como, es como quien dice una metáfora, algo así, porque no tiene por qué interceder si él tiene las mismas atribuciones que el Padre. Claro, pero ojo, en el caso de Cristo, Cristo es nuestro intercesor. Él es nuestro abogado, nuestro Eso no, paracleto. eso no- Ya, pero cuando uno entonces ora, eh, tiene que tener No, 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 no. Nosotros todo lo pedimos a Dios en el nombre de Cristo. Ese es ok. digamos, la correcta oración. No Es podemos como, decir el nombre Espíritu Santo. ¿Es es cierto? como cuando Pastor, dice, Cada uno tiene su función. mm, Ahora, Pastor Marcelo, sí, dígame. por eso la palabra dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Es que es claro. O sea, Jesús dice, eh, yo atraje los que del mundo me diste. O sea, siempre hay una, inter, una dinámica entre Dios Padre y Dios Hijo. En el capítulo 17 o 15, perdón, en la oración intercesora de Jesús, él habla al Padre, ¿cierto? Y se refiere a la iglesia como los que tú me diste. ¿Se fijan? Eso es importante. Lo importante es cierto que en el Concilio de Nicea se define que Cristo es de la misma esencia o sustancia del Padre. Eso es importante que lo entendamos. Hoy día está muy de moda en la iglesia, por ejemplo, en los ministerios de Benecer, en la cual pertenece el apóstol Billy Bunster, con algunos, ¿cómo se llama esta predicadora? Disley Font o algo así, una predicadora bien, bien curiosa, enseñan que ellos creen en la Trinidad. O sea, ellos creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, pero sobre ellos está el Elión. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones del Elión. O sea, colocan un Dios sobre el Dios en el que nosotros creemos. Eso es gravísimo. Eso lo enseña la iglesia de Billy Gunther, para que ustedes sepan. Y por eso es que está considerado el apóstol como un hereje, porque al sostener esa ponencia, eh, él está de alguna manera rompiendo radicalmente con el cristianismo histórico, con las definiciones doctrinales que le han dado sentido y distinción al cristianismo a través de la historia. Amén. Pastor Vamos. Marcelo, Sí, habla Brenda, dígame. pregunta de dónde ellos sacan todo ese tipo de Fue información. una revelación que tuvo uno de los apóstoles, ahí que tuvo esa revelación, ¿cierto? Ujú. Ya, gracias, Eh, Pastor. sí, y hay que tener mucho cuidado con lo que ellos enseñan, porque finalmente cualquier alma incauta que no tiene profundidad bíblica ni ninguna consistencia, eh, pueden caer en una confusión eh, dañina, pues hermano, muy, muy dañina. Entonces hay que estar muy atento con lo que están enseñando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna opinión, alguna pregunta, alguna queja? ¿Está todo claro? Es ¿Sí? sobre esta observación, o sea, sobre esto quería hacer una observación, pastor. Dígame. Eh, Hay un comentario de un autor, Douglas JMO,
¿Ya? que lo voy a leer textualmente para Por no favor. enredarlo, que dice lo siguiente. Al menos, voy a expresar un poquito más sobre la última parte, sobre lo que Cristo, sobre la divinidad de Cristo, dice, sin embargo, desde el punto de vista divino, es más, Cristo, de hecho, es Dios. Al menos esta es la lectura que encontramos en varias traducciones en inglés, NIV, KJV, etcétera, entre otras. Tomemos, por ejemplo, la NRSV, donde dice, de ellos, según la carne, procede el Mesías, quien es sobre todas las cosas, Dios bendito para siempre. Amén. Aquí el Mesías se le identifica como Dios. Pero otras traducciones en inglés no hacen esta identificación. Notemos, por ejemplo, la RSV, que es otra versión en inglés de la Biblia. De su linaje, según la carne, Él es Cristo. Punto. Dios, quien es sobre todo y sea bendito por siempre. Amén. Esto también pasa en otras dos versiones que menciona aquel autor. Como se hace evidente a partir de estas traducciones discordantes, el problema esencial está en la puntuación del Sí, versículo, claro. puesto que la mayoría de los manuscritos antiguos no consignan puntuación. Los exegetas modernos han de decidir si ponen una coma o un punto después de Mesías. El asunto es complicado, pero tanto la sintaxis como el contexto favorecen la coma. Este versículo merece, por lo tanto, contarse entre los pocos textos del Nuevo Testamento que se llaman explícitamente Dios a Jesús. Entonces, Es que- también para que si claro, alguna vez nos toca hablar con alguna claro. persona, que, por ejemplo, Gracias. en lo unicitario, Sí, que claro, pueden decir que pueden haber versiones que en vez de dejar la coma, que dejaría una característica de Jesucristo, dejan un punto donde dividen la idea de Dios para que no les sorprenda si es que pasa eso al leer una Biblia, de que hay un punto y no una coma. eso es súper relevante. Un punto, una coma es capaz de cambiar el sentido de una oración. Gracias, Exactamente. Ramoncito. El credo niceno, a eso me refería en antes. El credo niceno, ¿cierto? Es lo que en la liturgia de muchas iglesias reformadas se lee. Nosotros no lo hacemos, lo incluyeron hace poquito para cantarlo, me parece la hermana Elizabeth. Y el creo niceno concluye de la siguiente manera: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, etcétera. Pero ahí concluye el credo, ¿cierto? Eh, que efectivamente es Dios verdadero, engendrado, no creado, porque ellos suponían que Cristo también había tenido principio. Hablo yo de aquellos que sostenían y ponían en duda la plena divinidad de Cristo. Amén. ¿Quién me ayuda a leer ahí? Hermana Paulina, ¿está por ahí o no? Sí, aquí Ah, estoy. ya. Ya, gracias, Pauli. Es que a veces se queda pegado el micrófono. La divinidad de Cristo afirma que Jesucristo no fue simplemente un ser humano extraordinario, sino el Hijo de Dios encarnado, poseedor de una naturaleza igual y eterna a la del Padre. Esta doctrina representa el núcleo, perdón, del cristianismo y encuentra sus raíces en lo que el propio Jesús comunicó sobre sí mismo. Eso es importante. Jesús era consciente de su divinidad. El Padre y yo, uno somos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Muchas gracias, mi querida. Vamos, ¿se está entendiendo entonces? Número 2. Fabián, ¿puedes leer el número 2? Amén. Pero un poquito, sí, Pastor Marcelo. Sí, 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 tranquilo. Voy O le pido a a otra colocarlo en persona. grande porque el capítulo 2. No, no, lo que está aquí en la pantalla, Jesús mismo. Jesús, Jesús casi nunca ahí, Sí, ¿o no? Ya. eso. Jesús casi nunca afirmó su identidad con títulos directos, pero la mostró claramente
por medio de sus obras, llamada a Dios Abba. Perdona pecados y actúa como autoridad propia por encima de la ley de Moisés. Además, se identificó como el Hijo del Hombre de Daniel, mostrando su relación única con el Padre y su autoridad divina. Amén. ¿Cómo empieza el Evangelio de San Juan, de Juan, perdón, no de San Juan? ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? ¿No El capítulo 1? verbo, El ¿No? verbo fue hecho carne. Sí, pero ¿cómo empieza? En el principio era el verbo y el verbo era con Y el verbo Dios era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué está afirmando? El logos eterno. Eso es en el griego, eso, el logos. ¿A qué se está refiriendo? Ese logos, ese verbo, ¿a qué se está refiriendo? a Cristo. Ah, no, pues, la palabra. ¿Quién es la palabra encarnada? Cristo. Cristo, perdón. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Cierto? Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne, Cristo. Cuando Tomás se enfrenta a Cristo resucitado en Juan 20:28 y mete su mano en el costado y dice, Señor mío y Dios mío. Si Cristo no hubiese sido Dios, lo hubiese corregido. Oye, no, como el ángel que se aparece en la isla de Patmos a Juan, ¿cierto? Cuando Juan se postra delante del ángel. ¿Qué es lo que le dice el ángel? Oye, no te postres, porque yo soy consiervo tuyo. Pablo en Tito 2:13 dice, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, la Escritura da clara señas de que Cristo es efectivamente Dios. Claro, Cristo nunca dice yo soy Dios, pero evidentemente que a la luz del relato del Nuevo Testamento, nosotros perfectamente podemos inferir eso. Vamos viendo. ¿Cuál es el hecho que pone de manifiesto total y absolutamente la plena divinidad de Cristo? La resurrección. Por eso que los primeros cristianos defendieron la resurrección como un hecho verdadero, fáctico. Porque si Cristo no hubiese resucitado, nuestra esperanza hubiese sido vana. Lo exaltan como Señor cuando lo ven resucitado, que es una expresión, ¿cierto?, de la plena divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo no mezcla ni confunde lo humano con lo divino. Por favor, entendámoslo. En Jesús ambas naturalezas están unidas sin fusionarse, se lo voy a explicar. Sigue siendo plenamente Dios y plenamente hombre. Así su divinidad no destruye su humanidad, sino que la lleva a su perfección y plenitud. ¿Cómo se denomina teológicamente esto? Hermano, se lo enseño porque usted tiene que saberlo. ¿Cómo se denomina entonces a la unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo? Unión hipostática. ¿Cómo se llama, Marlene? Unión hipostática. Muy bien, unión hipostática. ¿Qué es lo que es la unión hipostática? Es una forma de decir que en Jesús hay dos naturalezas, divina y humana. Pero ¿cuántas personas hay? Solo una. Por lo tanto, como dice el Concilio de Calcedonia, el 451, la Confesión de Calcedonia, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. No fue más Dios que hombre, ni fue más hombre que Dios. A ver, pregunta para capos, no, para los que leen la Biblia. ¿En qué lugar del relato del Nuevo Testamento podemos observar, y ahí mi hermano Ramón, guarde silencio, ¿en qué lugar del relato del Nuevo Testamento podemos observar la humanidad de Cristo? Cuando tuvo hambre, Muy bien, ahí nomás, gracias, cuando tuvo gracias. frío, cuando Ahí no, lloró. ahí no, te estoy diciendo que ahí nomás. Ay, perdón. Sí, pues una nomás, pues sí, ya. Bueno, ya lo dijo la Paulina. ¿En qué lugar Dios muestra que Él es Dios? Sin que Él lo diga. En la cruz. Paulina, shh, Cuando devela los pensamientos de aquellos muy que cavilaban bien, para hacerle caer. exactamente. Cuando les dicen, Evangelio de Marco,
¿Por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué, qué atributo estaba ejercitando Cristo en ese momento, Naile? Su omnisciencia. ¿Cuál? Su omnisciencia. Sabía todo. Y por lo tanto, la omnisciencia es un atributo que solamente tiene Dios. Y sobre la misma, silencio mi hermana Naile, porque pregunta para otra persona. Calladita Naile, calladita Paulina, calladito Ramón. Para el resto. Sobre ese mismo hecho hay otro elemento de ese diálogo que revela la plena divinidad de Cristo. ¿Cuál es? El mismo relato del paralítico. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hizo Cristo antes de sanarlo, hermana Emma? Le perdonó su pecado, Listo. ¿Quién perdona pecados solamente, Mita? Cristo, Dios. Dios. Por ejemplo, cuando Jesús decía, oísteis que fue dicho, estaba poniendo la ley de Moisés, pero yo os digo, las palabras de Cristo eran autoritativas. O sea, no tengamos ninguna duda, a partir del texto de Romanos, ¿cierto? Que Cristo es Dios. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Brendita, ¿puede leer el segundo texto que tenemos aquí? Amén. Una manera simple. Una- ya, una manera simple de verlo es esta. Jesús no es dos personas mezcladas, sino una sola persona que vive y actúa en dos realidades distintas. Por eso, cuando Jesús hace algo, siempre es la misma persona quien, quien actúa, pero a veces se nota más su humanidad, cansancio, hambre, dolor, y otras veces su divinidad, poder, autoridad y perdón. Exacto. Esto explica por qué en los evangelios Jesús podía llorar, podía consolar, tenía sueño, podía calmar a otros, o sea, perdón, podía calmar la tormenta. Eh, Fue un bebé, pero también fue el Señor. Todo esto no es una contradicción. Cristo es una persona donde coexistían dos naturalezas, no mezcladas, no fusionadas. Eso es importante que lo entendamos, ¿cierto? No debemos confundir. Lo central, ¿cierto? Jesús no fue un hombre que subió a ser Dios, sino que Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Y eso es vital para la salvación, porque si Cristo no es Dios, nosotros no hubiésemos alcanzado salvación. ¿Cómo podría habernos representado de verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? El valor vicario, ¿cierto?, de la muerte tiene sentido solo si quien da su vida es el propio Dios. De otra manera, no podíamos eh, haber obtenido la salvación. Por eso es que aquí, Filipenses 2, del 5 al 11, dice, hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios, no en la forma externa, sino que la esencia. Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Que lo que dice Pablo aquí, que Cristo era igual a Dios, que ya preexistía, eso es importante, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, para gloria de Dios, Padre, que Jesucristo.